La noche de la gallina es una historia corta que nos habla sobre el maltrato animal y de cómo esto puede afectar a todos los animales que lo viven. Cómo esto genera miedo y confusión en los ojos de una gallina que al inicio de la historia nos habla de los humanos como seres perfectos, como cuidadores y salvadores de ella. Pero eso se transforma en odio cuando se entera que realmente la quieren comer. Esta se venga de los humanos comiéndose una planta llamada zarzamora para que le haga daño a todo humano que se la coma. Ahora, esta historia es una gran alegoría acerca de la desigualdad de los trabajos, hacia el maltrato a las minorías. Es una crítica a la sociedad, es una crítica hacia cómo los seres superiores se aprovechan de eso. Es una crítica completa hacia la crueldad y la rudeza que pueden tener los seres humanos a la hora de conseguir un objetivo muy simple. El sábado 23 de octubre de 2023, el grupo armado Hamas, que busca la reivindicación del pueblo palestino, lanzó un ataque por tierra, mar y aire desde la Franja de Gaza, en donde al menos 600 israelíes murieron. Cientos de personas resultaron heridas y hay al menos 100 civiles secuestrados. Israel respondió con una ola de ataques contra los asentamientos de Gaza, matando a cientos de civiles y dejando a otros tantos heridos. Israel en su ofensiva lanzó ataques contra objetivos de Hamas con el propósito de capturar o de neutralizar a las cabecillas y rescatar a los civiles secuestrados. En este ataque hubo una gran destrucción de la infraestructura del pueblo palestino que está ubicado en la Franja de Gaza, limitando el ingreso de ayuda humanitaria. A hoy la guerra se está extendiendo hacia otros estados. Los líderes israelíes ordenaron el ataque a la embajada iraní en Siria, dejando como resultado personas muertas y como respuesta el Estado iraní está realizando ataques con drones al territorio israelí, los cuales están siendo neutralizados por fuego antiaéreo. Como ya les explicó mi compañero Luis, sabemos que en la actualidad el conflicto entre Israel y Palestina es bastante delicado, pero si queremos entender lo fundamental y las bases de por qué esto está así, tenemos que retroceder bastante en el tiempo y entender que este territorio ha estado en constantes cambios y en constante conflicto. Primero, sabiendo que estuvo bajo el régimen de varios mandatos, como el Imperio Egipcio y el Imperio de Alejandro Magno. Esto dio lugar a la diáspora judía, que sería el desplazamiento de muchas familias israelíes hacia el territorio europeo, lo cual llevaría a lo que ahorita conoceríamos como la xenofobia, dando acoso, denigración, persecución de las familias israelíes que buscaban un nuevo territorio para habitar en aquel entonces. Después vendría la Segunda Guerra Mundial con el proyecto nazi que sabemos que buscaba erradicar cierto grupo de población y entre ellos era toda la población judía. Después se creó un movimiento para disipar, para terminar la diáspora judía y que toda esta gente volviera a ocupar el territorio palestino. Con ayuda del Reino Unido y con apoyo de Estados Unidos, sé que hizo formar el Estado de Israel, evidentemente sin preguntarle y sin consultar con las personas que en aquel entonces ya vivían allí, que eran los palestinos, lo cual dio que muchas familias eran en situación de desplazamiento, generando así muchos conflictos, muchas manifestaciones que a lo largo del tiempo irían creciendo, siendo en asesinatos, atentados, bombardeos y lo que conocemos hoy en día, que ya son cientos de miles de muertes. Para entender la vanguardia del impresionismo, primero tenemos que centrarnos en lo que era Francia en el siglo XIX, una potencia industrial y artística que representaba nada más que perfección y la burguesía. Todo esto hasta que a cargo del gobierno de Napoleón III empiezan a surgir crisis en Francia y muchos artistas y personas empiezan a tener ideas revolucionarias, donde ya no se sientan representadas por la sociedad ni la política y se niegan a representarlas en el arte, por lo que se remiten al paisajismo y escenas más mundanas y tranquilas, dejando de lado las pinceladas perfectas y los detalles para centrarse en la representación del color y la luz. Pero como tales ideas se oponían a lo que ya se tenía concebido en la sociedad de la época, se veía como un arte desagradable y degenerado, por lo cual nunca fue aceptado por la alta sociedad. Así es como artistas de intereses similares como Claude Monet, Edgar Degas y Camille Pissarro se encuentran en la necesidad de reunirse en sociedades anónimas para poder presentar sus obras a un ojo más público.
Así es como llegan a la exposición creada por Napoleón III llamada Salón de Refugiados, donde el arte que se consideraba banal era aceptado y visto por nuevos ojos. Así es como el impresionismo empieza a agarrar poder y reconocimiento, y muchos más artistas se unen a esta sociedad, tales como Frédéric Bazille, Marc Cézanne, Bert Mortison y Auguste Renoir, quienes, entre ellos y muchos otros artistas, empiezan a formar la Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas, que a lo largo de los años, hasta llegar a 1874, se consolidan en la llamada Exposición Universal, donde el impresionismo es finalmente valorada como una vanguardia importante y respetada por la sociedad. Hola, mi nombre es Lena Vinan. Voy a explicar un poquito más del podcast Imagine 50 años de Diana Uribe. Básicamente el podcast trata y narra y conmemora los 50 años de la canción Imagine de John Lennon, un símbolo de paz, unidad, igualdad y armonía en las personas del momento como tan difícil en que se estaba viviendo en la década de los 70. El podcast de Diana Uribe en general es muy completo porque lo divide en diferentes partes, lo que hace que para el espectador sea mucho más ameno escucharlo, porque aparte es acompañado de recursos musicales, auditivos. Entonces hace que todo esto sea mucho más completo a la hora de entender un poquito más del contexto. Y podemos decir que tanto el podcast como la canción de Imagine trascienden a través del tiempo y tienen como una relevancia hasta la actualidad, ¿no? Entonces también podemos analizar que a pesar de todo esto y la utopía del mensaje que esto nos deja, aún siguen pasando situaciones desagradables, como personas que siguen muriendo por su color de piel. Entonces es importante pues ponerle un poquito más de atención a esto, escuchar el podcast y reflexionar ante la situación. Hola, mi nombre es Mariana y en este caso voy a hablar sobre el producto que esta vez diseñamos, el cual es un póster basado entre el conflicto de Israel, el podcast de Diana Uribe, Imagine 50 años y el cuento de la gallina. Pero para esto primero es importante entender la corriente que elegimos, la cual es el impresionismo, teniendo en cuenta que esto es una corriente la cual desde principios del siglo XIX se ha destacado por romper las convenciones tradicionales, además de siempre buscar pinceladas muy suaves y buscando siempre priorizar la impresión visual sobre la precisión literal que se tenía en la pintura. Normalmente los impresionistas tenían un gran asombro por la naturaleza, así como los paisajes al aire libre, escenas cotidianas y retratos que reflejaban la vida actual. Este se empezó a convertir en una de las corrientes artísticas más influyentes de la historia, además de su enfoque en la percepción, la captación de la luz y sobre todo sus altos contrastes cromáticos. Por lo que en este póster buscamos hacer contrastes tanto en color como en las posiciones que manejamos, haciendo ver el conflicto entre Israel y Palestina como una situación de gallos de pelea y el avión de la parte de atrás alejado de la composición inicial, que nos da a entender lo muy lejos que lamentablemente puede estar la paz para todos estos países. Es por eso que a continuación les dejamos algunas entrevistas con las reacciones de nuestros espectadores. ¿Qué sentimientos te evoca? ¿Qué sensaciones? ¿Y te recuerda como a una situación en específico? Me gustaría que me contaras un poco más de eso. Pues muchas cosas, la verdad. O sea, si es como lo que el cartel me cuenta como en diálogo, veo como aves de pelea, como gallos de pelea de hecho. Y pues ya notando pues el tema de las banderas, veo que es como conflicto Israel y Palestina, prácticamente es como esa pelea que vienen llevando desde ya bastantes añitos y pareciese que el que se deleita y el que goza mucho de esa pelea viene a ser aquel ente, aquel ser que está en la mitad de la composición con la bandera del Reino Unido. Me parece muy interesante. Me parece interesante también como que el hecho de que el avión esté como en un plano tan distinto, pues a mí me dice como que la paz se les está yendo por encima prácticamente, o sea, como que me está contando que la paz está lejos de ellos. Veo más impresionista tanto como por el contraste forma-fondo, contraste como de iluminaciones, sombras, cómo juegan con las pinceladas. Teniendo en cuenta la entrevista realizada previo conocimiento sobre la semiótica agentiva y el flujo Pegma, podemos sacar algunas conclusiones. Aplicando los conceptos de la semiótica agentiva, la impresión que se llevó de una imagen triste donde se evidencia un conflicto con varios actores que pretenden obtener algo. Las sensaciones que generó fue desasosiego, temor, donde no se ve venir una solución pronta. Son muchas las sensaciones que se expresan y es aquí precisamente donde el concepto del flujo Pegma se evidencia una afectividad y un trasfondo en el mensaje que emite el póster. Acerca del póster y el mensaje que envía alcanza a comprender cómo a través del uso de figuras alusivas al conflicto, el póster
emite interacciones sociales y culturales que implican una gran problemática donde se ejerce el poder del más fuerte sobre el otro, que es minimizado y ese más fuerte tiene apoyo desde la distancia, produciendo la sensación de que aquello que se quiere está muy lejos de alcanzar. Finalmente se puede deducir cómo cada persona emite un concepto de algo, en este caso el póster, de manera subjetiva y de acuerdo a lo que conoce, siente y expresa. En resumen, la semiótica agentiva resalta el papel activo de los agentes sociales en la producción y negociación de significados, reconociendo la dinámica y la complejidad de los procesos semióticos en contextos culturales y sociales.